Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios y en esta lección pues vamos a continuar adelante con nuestro estudio en el libro de Génesis. Si recuerdan estamos en el capítulo 3 y hemos estado en el capítulo 3 porque este capítulo es de mucha importancia, ¿no? Cuando vemos lo que sucede aquí, principalmente la tentación y el pecado de Adán y Eva, pues es muy importante ver lo que dice este capítulo porque explica muchas cosas. Explica por qué el hombre necesita salvación. Explica por qué el pecado tiene tan gran impacto, un impacto negativo sobre toda la creación. Explica por qué hay dificultades muchas veces entre la relación del hombre con Dios. Y bueno, unas cuantas otras verdades y lecciones que son tan importantes ver. Y este capítulo 3 por esas razones o es más bien, un capítulo muy importante en Génesis y por eso lo hemos tratado en partes. En esta lección vamos a ver la última parte de este capítulo. Vamos a ver el verso 21 hasta el final del capítulo, que son unos cuantos versos nada más. Pero quise verlos en su propia lección por lo que se ve aquí de Dios. Y esto va a ser muy importante. Así que queremos enfocarnos en la acción de Dios aquí con la primera pareja, Adán y Eva. Y podemos decir, hermanos, que sobre todo, cómo Dios los va a tratar con gracia, mucha gracia, hay aquí en el capítulo 3. Y tal vez esa es la razón principal también por ver esta última parte de Génesis capítulo 3, porque, como hemos visto, la serpiente vino y tentó a la mujer, ¿verdad? Ella pecó, Adán también pecó, y Dios pronunció juicio sobre ese pecado, ¿no? El pecado de la serpiente por la tentación, el pecado de la mujer y el pecado de Adán. El pecado trae serias consecuencias y no hay ninguna forma de escapar el juicio de Dios. Es decir, Dios viene en juicio, trae juicio contra el pecado. Esa es una parte muy importante en el carácter de Dios que debemos ver y resaltar, que Dios es un Dios de justicia. Y lo que eso quiere decir es que Dios juzga al pecado. Sí, Dios juzga al pecado. Es muy importante ver esto porque, como decimos, hoy en día hay personas que no entienden el carácter de Dios. Quieren ver solamente las partes del carácter de Dios que les gusta. Por ejemplo, el amor de Dios, la paciencia de Dios y, como veremos en esta lección, la gracia de Dios también. Estas son partes del carácter de Dios, ¿verdad? Y sí, por buena razón nos gustan esas partes del carácter de Dios, porque Dios nos ama. Sí, Dios es paciente con nosotros, sí. Y Dios demuestra su gracia para con cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Pero también es Dios justo. Y personas que dicen, yo no creo que un buen Dios puede juzgar y condenar a las personas y enviarlas al infierno, ¿verdad? Como dicen algunos, yo no creo que Dios es así, yo no creo que Dios va a castigar, que Dios va a condenar. Pero la Biblia nos enseña que Dios sí juzga al pecado, es cierto. No podemos olvidarnos de esa verdad. Dios juzga al pecado. Y si no nos arrepentimos del pecado, pues sí, Dios va a juzgarnos a nosotros. Es muy importante ver esto. Por eso el capítulo 3 contiene tantas lecciones que explican por qué las cosas son como son hoy en día.
Nuestro mundo ha sido invadido por el pecado, el efecto del pecado, las consecuencias que trae el pecado y todas las cosas malas, como hemos ya visto y mencionado, son debidas al pecado. Todo lo que es bueno es porque Dios lo ha puesto así como bueno. Y todo lo que es malo, todo lo que trae malas consecuencias negativas, el sufrimiento, enfermedades, todas estas cosas, es por causa del pecado. No es culpable Dios por lo malo que existe en este mundo. Dios trae lo bueno. Siempre ha traído lo bueno. Es todo lo que Dios ha querido para el hombre. Solo lo bueno. El problema es que el hombre escoge lo que no debe escoger de vez en cuando. El hombre desobedece a Dios. Y cuando desobedece a Dios, le da entrada a todas estas malas consecuencias que ahora afectan y impactan nuestro mundo. Entonces Dios no es responsable por la maldad. Dios es responsable por la bondad, por todo lo bueno que hay. El hombre, lamentablemente, al entender el capítulo 3, el hombre ha traído las consecuencias del pecado sobre sí mismo, sobre las relaciones que él tiene unos con otros seres humanos, la relación con Dios y, como vimos, hasta el mundo, la creación, la tierra aún es afectada también por esas malas decisiones del ser humano. Entonces, por eso, hermanos, este capítulo es clave, ¿verdad? Porque nos pone bien en orden cómo las cosas llegan a ser como son hoy en día. Ahora, con esto dicho, casi podemos decir, repasando lo que ya hemos visto en este capítulo 3. En la última parte, el verso 21 al 24, vamos a ver una cosa final y es importante ver que esta es la última palabra en el capítulo 3. Es la última lección, la última cosa que vemos. Y es igualmente muy importante ver lo que hay aquí. Vamos a leer el texto. Dice así el verso 21 al 24. Vamos a leerlo ya que no son tantos versos, ¿no? Dice así la palabra de Dios, verso 21, capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, hermanos, anotemos aquí estos versos, como digo, de mucha importancia. Y vamos a verlos verso por verso como siempre hacemos y analizar, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Primeramente el verso 21 nos dice que después de todo, después del pecado de Adán y Eva, después de la pronunciación de juicio que ya hemos visto, ¿verdad? Dice aquí el texto que Dios, Jehová Dios, ¿verdad?, hizo para ellos ropa. Dice aquí túnicas de pieles y los vistió. Ahora, vemos qué tan interesante es este punto, especialmente, ¿verdad?, como esto es un contraste con el hombre y la mujer estando desnudos, ¿verdad?
Cuando primero Dios creó al hombre y la mujer, estaban desnudos. El último verso del capítulo 2 nos dice, estaban desnudos y no sentían vergüenza, ¿verdad? Porque estaban con Dios, estaban en su estado natural. El pecado no había entrado en el mundo. Y pues estaban bien, no necesitaban ser abrigados porque no era necesario. Estaban desnudos, no tenían ningún problema con eso y no trataron de esconderse unos de otro, Adán de Eva, ¿verdad? Pero ya después que entra el pecado, eso cambia todo. Porque ahora el hombre conoce lo que es la maldad, conoce lo que es pecado. Y de pronto él reconoce que estar desnudo, algo está mal con eso. Necesita cubrirse. Y como vimos, el hombre y la mujer cosieron unas hojas para poder esconderse, para tratar de vestirse. No era un buen vestimiento, ¿verdad? Pero el punto es que ellos comenzaron a esconderse. Adán de Eva, Eva de Adán, cuando antes no tenían esa necesidad, ¿verdad? Pero ahora bien, vemos que ellos quedan en este estado, en el estado de conocer el pecado, ¿verdad? En el estado de conocer entre el bien y el mal, y están desnudos, pero Dios los viste a los dos. Dios es quien les hace ropas de pieles, ¿verdad? Pieles de animales para vestirlos. Y no pasemos este punto muy rápidamente. Dios le hace al hombre lo que el hombre no puede hacer adecuadamente por sí mismo, cubrir su cuerpo. Dios puede cubrir el cuerpo del hombre y de la mujer. Vemos que esta acción de Dios es para con los dos, Adán y Eva. Los dos son vestidos, podemos decir revestidos por Dios. Y esta acción, hermanos, en el resto de la Biblia, después de este capítulo y en adelante, y aún en el Nuevo Testamento, el ser vestidos es una forma que describe la salvación. Es una forma de describir poder estar en una buena condición para tener comunión con Dios. Y estar desnudos siempre va a tener un tipo de, vamos diciendo, conexión con el pecado del hombre. Por eso muchas veces en la Biblia se habla de alguien estar desnudo y eso siempre es una mala cosa, ¿no? Porque simboliza el pecado, por lo que vimos aquí. Pero el ser vestidos representa salvación. ¿Recuerdan el pasaje en Gálatas capítulo 3, verso 27? Donde dice que al ser bautizados somos revestidos de Cristo. Como si estuviéramos poniéndonos una nueva ropa. ¿Recuerdan lo que Pablo dice? Sí, eso es la salvación. El ser vestidos representa ser salvos. Y por eso Gálatas 3:27 es tan importante, porque por medio del bautismo nos vestimos, pero no de ropas normales. Nos vestimos de Cristo Jesús mismo. Es decir, Cristo es nuestro vestimiento. Él es quien nos cubre. Hasta decimos, ¿verdad?, que la sangre de Jesús cubre nuestros pecados, es decir, los tapa, los viste con Cristo Jesús mismo. Entonces, cuando vemos esto de vestir al hombre, es una acción de gracia de Dios. Es la gracia de Dios que viene al ser humano y aún estando en su pecado, qué interesante, ¿no? Estando en su pecado,
Dios les demuestra gracia y los cubre, los viste. Suena como lo que vemos en el Nuevo Testamento, en textos como Romanos, ¿verdad? Donde dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí, aun cuando el hombre y la mujer habían pecado, Dios por su gracia los cubre, simbolizando la acción futura de salvación que va a traer Jesús, ¿no? Son principios y, vamos diciendo, ideas, lecciones tan importantes, esto de ser revestidos. Vemos la gracia de Dios, vemos que es la acción de Dios para con el hombre y la mujer, ¿verdad? Y por eso decimos es la gracia de Dios. Entonces Dios los cubre en el verso 21. Y ahora anotemos el verso 22 porque hay algo muy interesante aquí también. Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Recuerdan más atrás en el capítulo 1 cuando se dice, el texto dice que Dios creó al hombre en su propia imagen, ¿verdad? Si lo vemos rápidamente, voy a ir a ese texto en mi Biblia para asegurar que lo tengo bien. El verso 26 del capítulo 1, y vamos a verlo aquí, lo voy a leer nuevamente. Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, solo vamos a ver esa parte. Suena como que Dios está hablando en el plural, ¿no? Hagamos, significando que son varios. Y mencionamos cuando vimos esta lección en el capítulo 1 que en verdad esto describe a Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, los tres juntos crean al hombre. Bueno, es verdad de toda la creación. La creación de Dios es un trabajo en el cual los tres miembros de la divinidad, o decimos a veces la Trinidad, y está bien, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y crearon a toda la creación, y especialmente vimos eso en el texto de la creación del hombre, en capítulo 1, verso 26. Bueno, aquí volviendo a esa idea, el texto dice, en el verso 22 del capítulo 3 donde estamos, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Vemos esa pluralidad otra vez. Es decir, el hombre conoce. No conoce todo como conoce Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No es exactamente igual a la Trinidad, pues la Trinidad, Dios es eterno, Dios lo sabe todo, Dios está en todas partes, Dios mira y ve todo, ¿verdad? Solo Dios es así. Pero el hombre ahora tiene la capacidad de conocer el bien y el mal. Y en especial, cuando se dice eso, hermanos, ya conocía el bien, pues es todo lo que Dios le había dado. Dios solo daba las cosas buenas al hombre. Conocía el bien, el hombre. Pero con el pecado, conoce también a la maldad. Conoce el pecado. Conoce las cosas malas. Y por eso cuando dice aquí, el hombre conoce la diferencia entre el bien y el mal. Es más una declaración de que el hombre conoce a la maldad, al pecado, lo cual, otra vez, no conocía antes. Solo conocía lo bueno. Entonces, lo que Dios está diciendo es, el hombre, Adán y Eva, están en una condición muy peligrosa de conocer el bien y el mal.
Y ahora el peligro es que estando en esta condición de pecado, pueden tener acceso al árbol de la vida. Ahora, tenemos que recordar, ¿verdad?, que en el huerto habían muchos árboles, pero habían dos en especial. El árbol de vida, el cual comiendo de ese fruto el hombre puede vivir, bueno, vivir para siempre. Podemos decir que el hombre originalmente fue creado para ser eterno, para vivir para siempre. Y podría haber vivido para siempre si no hubiese tomado y pecado, ¿verdad? Si no hubiese tomado del árbol del conocimiento entre el bien y el mal. Pero porque tomaron de ese árbol y ahora conocen a la maldad, fíjense en lo que Dios no quiere que el hombre haga. Dios no quiere que el hombre ahora, en esta condición de estar en pecado, no quiere que el hombre tome del árbol de vida, porque si come del árbol de la vida, estando en este nuevo estado de pecado, el hombre va a vivir para siempre en su pecado. Y esta es una distinción que no hacemos muy seguidamente. Que lo que Dios quiere evitar más que todo es que el hombre ahora estando en su pecado, no quiere Dios que el hombre tome del árbol de la vida, porque si come del árbol de la vida, en este estado el hombre se queda en su pecado para siempre. Y esa es la idea que se está comunicando aquí al final del verso 22. Si el hombre come del árbol de la vida, estando en su pecado, eternamente va a quedar en esa condición de estar en su pecado. Y Dios no quiere eso. Dios sabe que el hombre necesita algo para ponerlo en una perfecta relación con Dios otra vez. En otras palabras, Dios sabe que el hombre necesita salvación. Pero mientras que esa salvación venga al hombre, Dios no quiere que el hombre coma del árbol de la vida. Entonces Dios tiene que hacer y tiene que tomar una acción. Sacar al hombre del huerto y cerrar la entrada y poner ángeles y una espada ardiente, una espada de fuego, casi podemos decir, ¿verdad? Bueno, el texto dice una espada encendida. Dios tiene que proteger la entrada y el acceso al árbol de la vida, porque no quiere que el hombre quede en esta situación. En otras palabras, hermanos, cuando vemos el verso 23, cuando dice que Jehová los sacó del huerto del Edén, eso también es un acto de gracia. La gracia de Dios saca al hombre del huerto, porque Dios quiere rescatar un día al hombre. Dios quiere reparar la relación. Dios quiere sanar a la tierra. Todo lo que ha sido arruinado por este momento, por el pecado, Dios lo va a arreglar más adelante. Pero mientras tanto, el hombre no puede tener acceso al árbol de la vida porque queda eternamente en su pecado y Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre sea rescatado. Entonces, por su gracia, lo saca del huerto del Edén. Muchas veces hablamos de esa acción de Dios, sacándolo del huerto de Edén como una condenación, como un juicio, como una acción negativa. Pero en verdad es lo contrario. Es un acto de gracia y amor, porque Dios no quiere que el hombre quede en su pecado para siempre.
y por eso lo saca. Eso también es muy hermoso, porque nos muestra la verdad, que Dios va a trabajar en favor del hombre para traer su salvación en el futuro. Bueno, el hombre sale y comienza a trabajar a la tierra. Sí, la consecuencia del pecado comienza a realizarse. Pero no podemos olvidar o perdernos de esta acción de gracia de Dios, de sacar al hombre del huerto. En verdad, eso es lo que es cuando Dios lo saca. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Querubines son una clase de ángel. Ángeles, algunos son querubines. Y normalmente estos ángeles se ven cuando en diferentes textos de la Biblia se demuestra la presencia de Dios. Ya sea el trono de Dios o la presencia de Dios, a veces hay querubines, ángeles guardianes o protectores, vamos diciendo, de las cosas sagradas de Dios. Los querubines se ven en textos como Isaías 6, también Apocalipsis 4, donde vemos la escena celestial y hay 4 querubines alrededor del trono de Dios. Vemos querubines aquí guardando acceso al huerto, ¿verdad? Al árbol de la vida. Cuando vemos el templo y el tabernáculo donde se veía la presencia de Dios, habían querubines en todas partes. En el lugar santísimo habían 2 querubines gigantes ahí como estatuas al entrar al lugar santísimo. Sobre el arca del pacto, a mero arriba, habían 2 querubines, figuras, ¿verdad?, que simbolizaban querubines, ángeles. Y otra vez vemos el concepto de 4. 2 sobre el arca del pacto, 2 estando detrás, ¿verdad? Otra vez, porque es la presencia de Dios, ¿no? Entonces, querubines son ángeles que, vamos a decir, protegen las cosas sagradas de Dios. Normalmente su trono, su presencia, todo aquello que simboliza la presencia de Dios, ahí están ángeles protectores. Y eso es lo que vemos aquí. Dice también una espada encendida. Tenemos que entender una espada de fuego para proteger. Dice, se revolvía por todos lados. Es decir, nadie podía entrar al huerto de Edén. Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Y bueno, así queda, ¿no? El hombre y la mujer salen fuera. Todavía están gozando, sí, del cuidado de Dios. Dios los ha vestido, ¿verdad? Dios está con ellos. Pero están esperando también. La relación con Dios ya no es lo que era por el pecado. Esperan el día cuando vendrá un Salvador para destruir la fuerza de la serpiente, volviendo al capítulo 3, verso 15, y restaurando toda la creación de Dios a lo que era antes. Hermanos, si hoy en día nosotros nos encontramos en Cristo, si nos hemos revestido de Cristo por medio del bautismo, si vivimos una vida de fe y, bueno, sí, queriendo servir a Dios, hemos vuelto a esa relación con Dios que tenían inicialmente Adán y Eva. Qué bonito, ¿no? Y bueno, también esperamos el día cuando Jesús vuelva por segunda vez y llevarnos finalmente a esa presencia de Dios celestial que todos anhelamos y esperamos, y en la cual pues ponemos toda nuestra esperanza. Sí, esperamos estar con Dios en ese día. Bueno, hermanos, este es el final del estudio del capítulo 3. Yo sé que nos hemos tomado un poco de tiempo para ver todo, pero como digo, creo es un capítulo muy importante.
y el cual termina con una última nota de esperanza, ¿verdad? Esperando al Salvador, que pondrá todo bien en su orden. Bueno, hermanos, hasta la próxima lección, pues, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conmigo en este estudio y nos veremos en la próxima lección. Como siempre, bendiciones y gracia y paz.